presentar antes de, pues. Entonces vamos a presentarles un poquito el trabajo que les hemos pedido, explicar un poquito la tarea que se les ha pedido y también explicarles la siguiente tarea que vamos a dejar para el fin de mes. Como ustedes pueden ver, tenemos el curso en la plataforma. Estamos ya en el quinto tema, hoy día empezamos el sexto. Se ha subido hoy día la clase en diapositiva para los que van a revisarlo. Está todas las clases desde las dimensiones de formación del catequista, ¿no? Este tema 6 y los anteriores que hemos estado viendo van directamente relacionados al Directorio General de la Catequesis de 1997. La próxima semana, si bien terminamos hoy, vamos a continuar con el nuevo Directorio de Catequesis, justamente con estas dimensiones de formación del catequista, y también vamos a trabajar en esta oportunidad con este nuevo directorio de catequesis o nuevo directorio para la catequesis, y vamos a hacer una tarea. La tarea está aquí descrita. Vamos a leer el número 136 al 150. Y en esta lectura vamos a tratar de hacer un mapa conceptual sobre las dimensiones de formación del catequista. ¿Ya? Está ahí. De todas maneras, para los que están ingresando, el libro del nuevo directorio para la catequesis está aquí, en bibliografía. Ahí tenemos el nuevo directorio para la catequesis y también está el documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en un cambio de época. Pero lo que vamos a utilizar es esto, el nuevo directorio para la catequesis. Justamente vamos a presentar ahora, no sé si se permite, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el directorio para la catequesis del 2022? ¿Se mira? Sí. Sí, padre. Ya. Entonces, ha habido algunas dudas acerca de los numerales. Les vamos a explicar. Por ejemplo, este documento del Directorio para la Catequesis, este nuevo del 2022, tiene una presentación. Como ustedes pueden ver, no tiene ningún numeral, ¿ya? Pero más abajito, ya en la introducción, empiezan los numerales. Aparte tiene títulos, subtítulos, ¿no? Por si acaso. Vamos a ir bajando. Ya. Viene el tema de las siglas. Aquí viene la introducción. A partir de esta introducción vienen los numerales. Como ustedes se podrán ver, ahí dice el número 1, el número 2. Y justo de este 2 era la tarea de la semana pasada, ¿no? O sea, hasta ayer tenían para entregar. Este es el numeral 2. Y así vamos a ir. Entonces, permítanme ver un poquito. Vamos a ir al numeral 136, que tiene un título también, ¿no? Este numeral 136 al 150, si mal no me equivoco. Ya nos pasamos. Ya. Aquí está. Entonces, cuando ustedes vean, va a aparecer este subtítulo, ¿no? O título en este caso, las dimensiones de formación. Es el título 4, pero está en el numeral 136. Lo que queremos es que ustedes hagan el resumen del 136 hasta el 150. Hasta aquí. Hasta el 150. Ya no lleguen al título 5, que es la formación catequética de los candidatos al orden, solo vamos a hacer eso. Luego de la lectura, ustedes hacen una presentación con un mapa conceptual de estos numerales. Básicamente, eso es la tarea para fin de mes. Ya, es la última tarea que vamos a dejar para fin de mes. Vamos a continuar entonces con el directorio para la catequesis de 1997, viendo las dimensiones del catequista. Hemos dicho que son 3, es como una trípode. Está el ser,
el saber hacer, no, el ser, el saber y el saber hacer. Están esas tres dimensiones en el directorio de catequesis de 1997. Cuando miremos la próxima semana el directorio de la catequesis para la catequesis de este último, del 2022, vamos a revisar que han cambiado algunas cosas y se han añadido otras y se han mejorado algunas cosas más. Pero siempre es bueno retomar el directorio general de catequesis. ¿Por qué? Porque justamente este documento que tengo a la mano, que es el nuevo directorio, también lo cita, ¿no? Y pone muchos numerales de ello. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Vamos a avanzar con las diapositivas en donde nos hemos quedado. Eh, haremos un pequeño resumen de lo que habíamos avanzado. Y si alguien antes de empezar tiene alguna pregunta sobre la tarea, mejor avísenlo ahora. O si no, también al final vamos a tener un momento de que pregunten sobre la tarea para fin de mes. Padre Julio, buenas noches. Buenas noches. Padre Julio, yo he tenido dificultades para enviar el trabajo ayer. Hoy día he logrado enviar más o menos. Padre, Sí, te escucho. le decía, padre, soy Marta de la parroquia de Pangoa, San Martín Ya. de Pangoa. He tenido dificultades para la entrega del trabajo y no había internet, hasta ahora no hay ni señal aquí en la comunidad donde trabajo. Y recién he logrado enviar hoy día a las 7 de la noche, creo, mi trabajo de Querigma. Ya, voy a revisarlo. De todas maneras, siempre es la comunicación con el párroco y el párroco va a avisar a la secretaria para que pueda habilitar alguna plataforma, alguna tarea que puedan subir pendiente, ¿no? Más o menos Ah, ese es ya, el padres. orden, sí. Pero si ya lo Ay, has ay, ay. enviado, ahí debe estar guardado, porque comúnmente cuando envías tarde, incluso cuando envías tarde, aparece ahí enviado la tarea después de 2, 3 horas de... Sí, Sí, decía, padre. Gracias. ya, muy Ya, bien. padre, gracias. Listo. Vamos entonces a trabajar estas dimensiones de la formación del catequista. Nos habíamos quedado justamente en el ser, habíamos visto la necesidad de tener dimensiones. eh, Habíamos trabajado también que son necesarias ambas, las tres. No es que una hay que darle preferencia, sino que las tres trabajan en mancomunidad, ¿no? Entonces es una formación integral, podríamos decir. Eh, Respecto al ser, mirábamos que es lo más hondo y profundo del hombre y que es en cierta manera una necesidad de que antes de dar el tema, que eso a mí me llegue al corazón, me toque. Hemos visto también que este ser del catequista es aquello que nutre nuestra vida de catequista, ¿no? Y lanzábamos incluso una pregunta después de mi catequesis, después de mi animación en la capilla, en la zona donde yo esté, cómo me siento, ¿no? Eh, Se transparenta este ser testigo que a pesar de estar cansado se siente alegre de haber anunciado a Jesús. Básicamente eso es la primera parte, ¿no? El ser. Y justamente aquí, antes de pasar a la siguiente dimensión, vamos a preguntarnos, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué estamos llevando estos cursos formativos en la escuela de evangelización? ¿Qué necesidad hay que nosotros sigamos estudiando, profundizando la palabra de Dios, el catecismo, la moral, la liturgia? ¿A qué se debe nuestra necesidad de formarnos? Entonces, esta es la primera pregunta antes de continuar a la siguiente fase. Sería bueno ir pensando eso, ¿no? ¿Por qué nos estamos formando? ¿Qué necesidad de estar formándonos? No vaya a ser que este espacio de formación que tenemos se vaya a tergiversar como diciéndolo, bueno, le estamos haciendo un favor a la iglesia, estamos viniendo porque, bueno, el padre me dijo que iba
a formarme y nada más, ¿no? Entonces tengamos en cierta manera alguna mirada de profundidad sobre esta pregunta, porque si el ser de nuestra catequesis es importante, nos toca ahora ver el tema del saber del catequista. ¿Por qué nos tenemos que formar, no? ¿A qué se debe que nos debemos de formar? ¿Qué me incentiva a formarme? ¿Hay algo que incentiva mi corazón, mi vida para formarme? ¿Qué es aquello que mueve que yo siga teniendo más sed de Dios y por eso necesite y busque con ansias profundizar en su palabra, profundizar en la liturgia, profundizar en todos esos ámbitos formativos que tenemos, ¿no? Bueno, eso es un poquito la pregunta inicial que vamos a tener y vamos a ir desarrollando en este saber. Ya les ponía el ejemplo la semana pasada sobre el tema del enamoramiento, ¿no? Cuando uno se enamora de una persona, no simplemente se deja llevar por lo que ve, sino que empieza a conocer, a tratar, y mientras más vas llegando a enamorarte de esa persona, más quieres conocer de ella, ¿no? Por eso será que en el matrimonio no hay un ámbito en donde conozcamos completamente a la persona. Siempre tendremos esa novedad, siempre hay una novedad, incluso después de 10, 15 años de habernos conocido. Y es en ese nivel donde empieza y surge el saber, ¿no? El ser maestro, ¿no? Porque mientras más conocemos, más nos vamos dando cuenta que hay muchos ámbitos y muchas cosas que necesitamos conocer. Sócrates, un filósofo griego, decía, solo sé que nada sé. A pesar de que él conocía mucho, él seguía profundizando en bueno, en esa filosofía que él manejaba, ¿no? Y aquí el saber nos tiene que llevar también a eso. ¿Por qué estamos profundizando? ¿Por qué queremos profundizar en el ser cateísta? ¿Por qué nos estamos formando, no? Lo primero que hay que tener en cuenta en este saber, en este ser maestro, maestro de los adultos, de los jóvenes, de los niños que vienen a nuestras comunidades, a nuestras catequesis, a nuestros grupos de infancia, es que el catequista aprende desde su propia experiencia de fe a transmitir la fe. Es lo primero que hay que tener en cuenta. El catequista no se inventa cosas nuevas, sino que es de su propia experiencia de fe, transmite esa misma experiencia, ¿no? Entonces, el ser maestro es eso, transmitir una experiencia que nosotros vivimos, experimentamos, nos realizamos en ella, ¿no? Después, capacita a los que se les confía. ¿Qué quiere decir esto? Que el catequista, el animador cristiano, cuando se nos encomienda a alguna comunidad, algún grupo de catequesis, algún grupo de animación, alguna zona, nos mueve el corazón a que esa persona o ese grupo de personas, esa zona, pueda ser evangelizada. Por eso es que nosotros capacitamos a ese grupo que se nos confía. Por ello ha de formarse para que tenga los recursos necesarios para anunciar a Jesús. Entonces, si tú sabes que se te está encomendando el grupo de adultos de la catequesis, tú sabes que la mentalidad del adulto ya no es como un niñito que le hay que enseñar algunas cosas básicas. El adulto ya necesita otras preguntas, tiene otras preocupaciones, tiene otras motivaciones. Por ejemplo, la economía, la política, trata de conocer un poquito también a su familia, la compañía que ha tenido de fe. Entonces tú vas averiguando sobre esta persona y te vas interesando y diciendo, esta persona o este grupo de personas tiene estas inquietudes y me voy preparando para ellos porque sé que me pueden preguntar más sobre esto, ¿no? Comúnmente los adultos ahora, con esta tendencia de la palabra de Dios que está viniendo con fuerza, buscan saber esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, con el contacto con los hermanos evangélicos, el adulto comúnmente pregunta, y el tema de las imágenes, y el tema de los sacramentos, el tema del bautismo, y tantas otras preguntas que el adulto se pregunta y que te vas buscando tú prepararte para eso, ¿no? Para capacitar a esas personas y que se formen bien. Distinto a un niño, ¿no? Que a un niño a veces tiene otras preocupaciones, otras mentalidades. Por ejemplo, el adolescente busca relacionarse con los demás y en esa búsqueda de relación con los demás su interés está dirigido hacia otra realidad, ¿no? Y el catequista, el animador, tiene que tener en cuenta también esa mirada, ¿no? Bueno, eso es un poquito este punto que estamos viendo.
Esta dimensión del saber del catequista se refiere a lo que el catequista debe saber, debe conocer para desempeñar bien su tarea. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tenemos la tendencia de que el catequista ya lo sabe todo. Entonces ya a veces la tentación es no preparar la catequesis, no preparar su momento de reunión zonal. Ya no lo prepara porque ya él, entre comillas, lo sabe. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Esta parte del saber del catequista, el ser maestro del catequista, invita a que tú puedas prepararte incluso, aunque ya sepas, entre comillas, saber del tema, aunque ya sepas, ¿no? Porque recuerden que siempre Dios toca, ¿no? Siempre Dios habla de una manera distinta, y eso lo vemos con el Evangelio, que el mismo Evangelio se lee en todas las Eucaristías dominicales, el mismo, pero el sacerdote, el que predica, el diácono o el animador cristiano en la zona donde está, predica de lo que él ha meditado. Y a veces no coincide mucho entre un sacerdote y el otro hermano y el otro hermano, que a pesar de ser el mismo evangelio del domingo no coincide. ¿Por qué? Porque Dios va tocando el corazón en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Hay que saber desempeñar esa función de catequista a plenitud y a cabalidad. Por eso necesitamos conocer más todo lo que se nos invita, ¿no? Bueno, entonces, requiere que el catequista conozca bien que va a transmitir y al mismo tiempo requiere que el catequista conozca al destinatario, a la persona que lo recibe y al contexto social en el que vive. Entonces, no solo basta conocer el tema, ya yo puedo saber mucho de Biblia o puedo saber mucho de moral, pero también hay que conocer a la persona, cómo está la persona viniendo. Y este es un ejemplo que muchas veces se pone en la catequesis. ¿Cómo le hablas a un hermano, a una hermana del amor de Dios Padre si su padre ha sido malo con él? ¿Cómo llegamos a ese nivel de mostrarle a un Dios Padre distinto al que él tiene en su cabeza? ¿Cómo llegamos a manifestarle que Jesús es el hermano de todos nosotros si entre comillas, entre hermanos se están peleando y se están quitando una herencia? Entonces hay que conocer al destinatario, el momento en el que está viviendo y al contexto social en el que se está desenvolviendo o en el que nos estamos desenvolviendo nosotros, ¿no? No podemos hablar, poniendo un ejemplo un poco brusco, no podemos hablar de los ángeles si entre nosotros nos estamos sacando los ojos. Entonces el catequista debe conocer todos esos ámbitos, ¿no? Y por eso es necesario algunas cosas tener en cuenta, claro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el catequista, el animador cristiano, tiene que saber formarse en la Biblia y en teología, ¿no? Este conocimiento ha de ser orgánico y articulado en torno al mensaje central de la fe que es Jesús. El catequista no puede ir picando por allá, sino que tiene que ser un saber orgánico, que es lo que estamos promoviendo desde la Escuela de Evangelización, que ustedes vayan conociendo poco a poco, vayan integrándose a esta nueva realidad que se nos invita desde este nuevo directorio para la catequesis, ¿no? El contenido de esta formación doctrinal viene pedido por los elementos que están inherentes, están clavados en el fondo del ser a todo proceso orgánico de catequesis. Primero, ¿qué es lo que tienen que saber? Las tres grandes etapas de la historia de la salvación, que son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesucristo, y la historia de la Iglesia. Esos son los tres grandes momentos de la historia de la salvación. Y el catequista debe de conocer toda esa realidad. ¿Ya? Y la segunda, los grandes núcleos del mensaje cristiano, que son el símbolo, que es el credo, la liturgia, la moral y la oración. Eso es lo que debe conocer el catequista. O sea, lo que debe de profundizar. ¿Ya? Entonces, yo creo que la pregunta cae de peso. ¿Cuánto conocemos del Antiguo Testamento? ¿Cuánto conocemos del Nuevo Testamento? ¿Cuánto conocemos de historia de la Iglesia? ¿Ya? Y después, ¿cómo va la mentalidad sobre el credo, sobre nuestra formación
teológica, cómo va nuestra participación en la vida litúrgica, que después se transvertirá en el tema de la mistagogía, la vivencia de los sacramentos, vivencia comunitaria de los sacramentos. Y por aquí se nos pone la moral, ¿no? Cómo va nuestra moral, cómo va nuestro conocimiento de la moral, porque recordemos que todas las personas que vengan tienen distintas afecciones. Por eso es necesario el saber, porque no vaya a ser que terminemos dando un consejo o vayamos dando una mala formación a la persona que viene. Y el tema de la oración, mucho más. Conocer todo lo que es el plano espiritual, ¿no? Cómo podemos ir profundizando, cuántos métodos de oración hay. Uy, hay un montón de métodos de oración, aparte de de la lección divina, que es la más rica que tenemos en la iglesia, pero también hay otros métodos de oración, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir conociendo, profundizando, y claro, esa es la necesidad de ir conociendo a la persona a quien amamos. Por otra parte, la Sagrada Escritura deberá ser como el alma de toda esta formación. Y eso lo dice el numeral 132 del Directorio General para la Catequesis de 1997. ¿Ya? Entonces, el alma de todo esto. Por eso es que en alguna medida también recordemos que la Sagrada Escritura debe animar toda la vida pastoral de la iglesia. ¿Ya? Y por último, el catecismo. Tenemos que conocer el catecismo, porque en el catecismo está resumido todo nuestro credo, todo lo que nosotros debemos conocer y saber en el catecismo está. Es el catecismo de la Iglesia Católica, la universal, y también nos invita el catecismo de nuestra zona. Si tenemos el catecismo de aquí del Vicariato, si hay algún catecismo de aquí del Perú, también tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque es una respuesta más adecuada a nuestras realidades, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos que conocer. Vamos a repetirlo para que quede grabado. ¿Qué es lo que debe de conocer? Primero, las 3 etapas de la historia de la salvación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es la vida de Jesucristo, y la historia de la iglesia. Los grandes núcleos del mensaje cristiano es el símbolo, que es el credo, la liturgia, la moral y la oración. Teniendo en cuenta esto, no debemos de perder de vista lo fundamental. En nuestra formación, el alma de toda esta formación tiene que ser la Sagrada Escritura. Y un elemento formativo adecuado para esto es el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, antes de pasar con la siguiente diapositiva, ¿están entendiendo esta parte, este tema del saber, esa necesidad de conocer? Mientras más conocemos, en primer lugar, nos vamos llenando nosotros más de este conocimiento que nos va a ayudar después a acompañar a nuestros niños, jóvenes, adultos, o al revés, a nuestros adultos, jóvenes y niños que llevamos en la catequesis. Por eso es la necesidad de formarnos, porque cada vez vienen con preguntas nuevas, y no solo nuevas, sino con preguntas antiguas que ya se han ido revisando durante muchos años en la iglesia, por eso está el magisterio, se han ido revisando durante muchos años, pero que vuelven a resurgir, vuelven a resonar, ¿no? Entonces, espero que puedan comprender. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Felicidad dice que si puedo repetir. Felicidad, ¿qué parte quieres que repita o desde qué parte no has entendido? Porque si me dices repetir todo, ahí sí ya vamos a repetir media hora de clase. Lo último que mencioné, ya, ¿cuál será lo último? La necesidad
de formarnos surge primero por nuestra vida espiritual y por nuestra vida que se va construyendo bajo la mirada de Dios. Cada vez que vamos conociendo, vamos dándonos cuenta que hay que mejorar, que hay que crecer. Y ponía el ejemplo de los enamorados, que cada vez que se van conociendo más y más, van encontrando una riqueza más grande y eso lo invita a seguir profundizando en el conocimiento. Lo mismo pasa en este saber del catequista que nos dice el Directorio General de Catequesis de 1997. Nos invita a seguir profundizando. Luego, ¿para qué profundizas? No solamente que lo principal eres tú, sino que también para que puedas transmitirlo a los demás, para que puedas transmitir una, entre comillas, una recta doctrina, una recta formación, para que las personas que tú acompañas puedan tener una mirada auténtica y verdadera sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre su historia. Entonces, para eso es, ¿no? Y en necesidad, ¿qué es lo que el catequista debe de conocer? Aquí nos está invitando el documento a conocer dos cosas. Primero, la etapa de la historia de la salvación, que está dividido en tres: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús y de los apóstoles, y la historia de la iglesia. Aparte, tenemos que conocer, o sea, estudiar, profundizar el credo, la liturgia, la moral y la oración. Entonces, todo eso es lo que deberíamos conocer, es lo que se nos está invitando para ser catequistas y animadores cristianos, y nos invita a tener esta mirada completa de todo este plano formativo. Ya, no solo es un conocimiento que se da, sino es algo que se adhiere a nuestro ser, porque sabemos que conociendo a la iglesia, conociendo el Antiguo Testamento, conociendo a Jesús, vamos profundizando más en esta cercanía con Dios, que era el querigma, ¿no? Que inicialmente hablábamos. Ahora, en todo este proceso de formación, de historia de la salvación, de historia de la iglesia, del credo, de la liturgia, de la moral y de la oración, el alma que sostiene todo esto es la Sagrada Escritura. No hay formación sin Sagrada Escritura. Ese es el alma de toda esta formación. Y se adhiere a la Sagrada Escritura el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen, el compendio de toda nuestra fe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se nos invita en esta diapositiva, bueno, básicamente en este Directorio General para la Catequesis. ¿Alguna pregunta más? Ya hemos repetido esa parte. Todo entendido, todo clarito. Herbert. Sí, padre, buenas noches. Y la duda es, padre, como usted dice, para poder entender todo eso tenemos que saber formarnos o estudiar la Biblia, ¿no? ¿Y habrá, padre, algún curso, algo así de la Biblia, padre, para profundizar, o ya por nosotros, por nuestra cuenta mismo ya estaremos ya indagando más para poder entender esta clase, padre? O para formarnos más, ¿no? Como catequistas. Esa sería la pregunta, padre. Gracias, Walter. Dentro del curso, bueno, dentro de nuestra escuela de evangelización tenemos varios cursos de Biblia. Básicamente son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios. De todas maneras, siempre las clases, ya sean presenciales o virtuales, nos invitan a seguir conociendo más, ¿no? O sea, mientras más conoces los evangelios, te vas dando cuenta de la riqueza del Evangelio de Marcos, que es la primera en salir, y te das cuenta la riqueza que tienen esos 16 capítulos, ¿no? Y vas queriendo profundizar por qué Jesús utiliza esta palabra, porque es como, reitero, como cuando conoces a una persona. De todas maneras, en la Escuela de Evangelización tenemos varios cursos de Biblia, como tenemos cursos de liturgia, como tenemos cursos de moral, como también tenemos el tema del catecismo y la teología, ¿no? Entonces, sí hay, pero reitero, cuando uno va conociendo más de esta vida en Jesucristo, va queriendo conocer aún más, va profundizando, ¿no? Va teniendo esas ganas. Y no es porque es una obligación conocer, sino es porque tú en tu ser de catequista, sabes que es necesario formarse y que este tiempo, por ejemplo, que ahorita le dedicas, es un tiempo de llenarte de conocimiento para que después lo puedas volcar a las personas que acompañas.
Gracias, padre, por la respuesta. Robert, sobre la historia de la iglesia. ¿Qué querías saber sobre la historia de la iglesia, Robert? Por ejemplo, en la historia de la iglesia tenemos un montón, ¿no? Porque ahí está la historia de la iglesia antigua, que son de los padres de la iglesia. Hoy estamos celebrando a San Benito, que es un padre de monacal de la iglesia occidental. Entonces vemos cómo todo ha sido un impulso. De ahí pasamos a la Edad Media, de ahí pasamos a la Edad Moderna. En la función de la iglesia desde los apóstoles hasta hoy, toda esa historia se va conociendo, ¿no? De hecho, en la escuela de evangelización también tenemos, ¿no? Padre Machik también envía una formación sobre el Antiguo Testamento que viene de, por ejemplo, nosotros como escuela de evangelización tenemos este proceso de formativo, ¿no? Este proceso formativo de cursos, pero también en la comisión episcopal de catequesis, de Biblia y catequesis también hay cursos, ¿no? Que se están brindando y creo que ahora empieza un curso de unos, por una parte del Antiguo Testamento, si mal no me equivoco, con Sor Eliana, y por otra parte del Evangelio, que también hay otro curso libre, y luego hay otro curso que es creo que algo de inscripción se tiene. Entonces, les invito a que podamos ir profundizando el tema de Biblia, porque es riquísimo, pero también las otras, ¿no? La historia de la iglesia también es necesario conocer, porque me doy cuenta que hay algunos movimientos religiosos nuevos que hablan de temas que parecieran nuevos, pero que la iglesia ya lo ha resuelto hace mucho tiempo y por eso es que leer el catecismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo, es un ejemplo. Eso ya la iglesia lo ha manifestado hace mucho tiempo con el tema del arrianismo. ¿Y qué es el arrianismo? Pues bueno, ahora yo les dejo la tarea para que vayan buscando en la historia de la iglesia eso, ¿no? Que es negar que Jesús es Dios, ¿no? Que puede ser un semidios que es menos que Dios. Y eso es lo que muchas veces, por ejemplo, en otros movimientos religiosos nuevos están surgiendo esas tergiversaciones o herejías, ¿no? Que ya a su vez en la historia de la iglesia se nota y se cuenta, ¿no? Que hay. Por ejemplo, la duda sobre la Virgen María, sobre su virginidad, sobre su maternidad divina. Ya en un concilio hace muchos años atrás, hace muchísimos años atrás, fue resuelto, ¿no? Pero, claro, por eso es necesario conocer la historia de la iglesia. Felicita nos dice, puede mencionar otro curso fuera de la evangelización. Yo creo que todos los temas, justo ahorita vamos a ver en el tema del saber que no solo es, o sea, esto es lo básico, ¿no? Lo que estamos diciendo es la base fundamental de nuestro conocimiento como catequistas, ¿no? Porque hay otros temas también que es necesario saber, no solo temas, sino también hay otras especialidades que es necesario conocer, irnos formando, porque reiteramos, las personas que vienen a nuestras catequesis, a nuestros grupos parroquiales, a nuestras capillas, a las zonas donde atendemos, no todos vienen con una inquietud bíblica o teológica, a veces vienen más por problemas personales, o sea, estaban atravesando problemas y cómo hacer eh, que nuestra fe les ayude a salir adelante y cómo darles palabras idóneas, ¿no? Pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a tener palabras idóneas, ¿no? Entonces, de todas maneras, para los que deseen cursos de Biblia, les vamos a estar invitando a través de la Secretaría de la Escuela de Evangelización a estos cursos que se están emitiendo por parte de la Comisión Episcopal de Biblia y Catequesis, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí que hay otros cursos, ¿no? O sea, no es solamente el único curso que tenemos, ¿ya? Entonces, hay otros cursos más. Esta formación tiene que ser de manera orgánica, ¿no? No podemos, como reiteramos hace rato, saltar de un lado al otro. Ciertamente hay una predilección actual por la Biblia, ¿no? Queremos conocer la Biblia, la Biblia, la Biblia. Ciertamente está bien, no está mal conocer la Biblia, pero también hay que darnos espacio para los otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la liturgia.
el tema de la moral. También es necesario conocer esos ámbitos, ¿no? Ciertamente no llegaremos a conocerlo todo, pero la riqueza de la iglesia es tremenda, ¿no? Estos elementos que son orgánicos, tienen que ser en procesos, han de ayudar al catequista a madurar su propia fe. Entonces, si tú te formas es para que tú mismo madures la fe. Ciertamente la inquietud inicial es quiero formar a los demás, pero cuando tú te das cuenta, no solo te estás formando para los demás, sino te estás formando tú mismo, y eso es la mejor riqueza, ¿no? Porque tú sales más lleno, conociendo mejor al Señor, y te sientes satisfecho porque algo que no sabías ya lo has conocido, lo estás conociendo mejor. Y eso te anima a que después puedas conversar con otra persona, con otro hermano, con otro catecúmeno, con otro catequizando, con otro a que estás animando, y el otro te escuche con cariño y con amor, ¿no? Entonces, lo primero de la formación es que nos ayuda a madurar a nosotros mismos, nos ayuda a madurar nuestra propia fe. Y luego, esta formación nos capacita para compartir esta experiencia con nuestros oyentes, porque el proceso de transmisión de fe es eso, ¿no? No es simplemente dar un tema, sino también es una recepción, hay una vuelta, hay un retorno, podríamos decirlo, ¿no? Por ello, esta formación ha de ser cercana a nuestra experiencia humana, para relacionar los diferentes aspectos del mensaje cristiano con la vida concreta de los hombres y las mujeres. Vuelve a repetir el tema de que no puede haber una catequesis desligada de nuestra realidad. Es necesario a veces escuchar radio, noticias, es necesario. A veces es deprimente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A veces cuando escuchas o miras las noticias te deprimes más. Pero es necesario a veces escuchar porque la gente está hablando, ¿no? Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, yo tengo que enterarme hasta de cuánto está el precio del café. ¿Por qué? Porque la gente vive del café aquí, entonces yo tengo que interesarme por esa realidad y ver cómo está la gente, cómo está hasta el precio del café de encerezo, el precio del café ya procesado. Entonces todo eso, aunque no, entre comillas, pareciera que no me sirve porque se logra comprender a las personas. E igualito cuando trabajas con las comunidades nativas, ¿no? Ustedes saben que cuando vas a una comunidad nativa y te invitan una comida, eh, antes teníamos miedo al tema del masato y eso, ¿no? Por ejemplo, te dan de beber el masato y tú tienes, el que llega por primera vez tiene una idea media loca del masato, ¿no? Que lo hacen con mordiendo, no sé qué más cosas, ¿no? Media loca y lo tenemos y no queremos, ¿no? Pero para su cultura, para la cultura de nuestras comunidades, eso es muy importante, es compartir lo que tienen, ¿no? Y si tú les rechazas en alguna oportunidad algo, pues ellos después ya terminan con un poco de desconfianza, ¿no? Con recelo, ¿no? Y es comprender esa mentalidad y miren, vieron que para acercarse en algunos lugares, algunas circunstancias, es básicamente conocer ese ambiente sociopolítico en el que están viviendo, y eso te ayuda, ¿no? A que el mensaje que vas a enviar, que es Jesucristo vivo y resucitado, este Jesucristo llegue con mayor claridad y llegue con mayor sencillez, porque les estás hablando en su idioma, le estás hablando en lo que ellos ven necesario escuchar, ¿no? Finalmente, el catequista no solo ha de transmitir el mensaje evangélico, sino también capacitar a que estos catequizandos lo puedan recibir de una manera activa y que les ayude a discernir en su vida espiritual y para que mejoren en su fe, para que vayan madurando ellos también. Entonces, no solo nos enfocamos en eso, sino que también capacitamos a los demás. Entonces, ¿cuántos animadores, catequistas, cuando salen de una zona X, después de haber estado 10, 15 años en una zona y salen por X motivos, no hay gente que todavía les recuerda y todavía ha sentido que ha animado a otras familias, a otros hermanos a seguir este camino? Y dice, no, mi animador me ha formado. En Cajamarca yo he escuchado varias veces esto, ¿no? El catequista de la zona ha hecho posible que yo llegue a tener fe y me ha animado a ser sacerdote o a ser religioso. ¿De dónde partió eso? De un buen catequista, ¿no? Que ayudó a esta persona o ayudó a muchas personas a vivir esa experiencia de fe y a comprometerse más, ¿no? Entonces, es una bonita experiencia que he logrado escuchar en algunas zonas ahí por el norte.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo se está entendiendo? ¿Todo está clarito? ¿Todo está claro como el agua? Pueden preguntar desde el chat también. Y aquí viene el otro punto, ¿no? Del conocer o del saber. No solo basta con estos ámbitos de formación religiosa, necesitamos conocer las ciencias humanas también. Porque quieras o no quieras, necesitamos saber de economía un poquito, de sociología otro tanto, y necesitamos ir conociendo la psicología también, ¿no? Eh, Muchas cosas, ¿no? Obviamente sin descuidar nuestro plano espiritual, que es lo más profundo que tenemos en el ser, porque si no después vamos a ir viendo todo, ciencias humanas, y no vamos a tener también la otra mirada, que es nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, que ha cambiado nuestra vida, que nos ha mejorado, y hemos nosotros aperturado nuestro corazón a su gracia. De todas maneras, recordar que las ciencias humanas también están en ayuda de nuestra evangelización. San Juan Pablo II tenía un documento muy interesante, sacó un documento muy interesante en la época de su pontificado, que es la fe y la razón, Fides et Ratio. Entonces, en este documento salía diciendo que la fe y la razón son las dos alas del hombre que le ayudan a llegar hacia Dios, al conocimiento de Dios. Entonces, siguiendo ese ejemplo también, ¿no? O sea, dentro de nuestro proceso de formación de catequistas, de animadores, no solo basta conocer la Sagrada Escritura, la historia de la Iglesia, la liturgia, la moral, también necesitamos ir conociendo y aprendiendo de las ciencias humanas. ¿Para qué? Para que conozcamos mejor, sepamos mejor la realidad de nuestros oyentes. Es necesario que el catequista entre en contacto al menos con algunos elementos fundamentales de la psicología. Ya, o sea, es necesario, porque ustedes saben que ahora la gente y el mundo está más, el celular y el internet nos ha aperturado un mundo tan grande, tan inmenso, tan global, por eso se llama globalización, que ahora hemos terminado estresados, estamos con estrés, con E4, con E5, con E6 y con E100. Y en vez de salir con tanta información llenos, estamos como que hartos de tanta información. Por eso tenemos realidades un poco conflictivas en casa. Entonces es necesario conocer estos ámbitos fundamentales de la psicología de la persona, cómo se maneja una persona. Por ejemplo, la mentalidad de un niño no es lo mismo, como hace rato decíamos, la mentalidad de un adulto. El adulto tiene unas alegrías y unas ocupaciones. El niño tiene unas alegrías y unas preocupaciones, unas tristezas. No es lo mismo un niño y un adulto. A veces, cuando vienen adultos a nuestra catequesis, pensamos que tenemos que darle como si fuera niñito, ¿no? A ver los 10 mandamientos. ¿Cuántos son los 10 mandamientos? O sea, llevándolo un poquito al extremo, ¿no? Básicamente es, cada uno tiene una mentalidad y hay que saber responder a esa mentalidad, ¿no? Comúnmente decían, por ejemplo, Jesús realizó su proceso de vida pública desde los 30 años y a los 30 años actualmente es un joven adulto, ¿no? O un adulto joven. Está en ese proceso, ¿no? De los 30 años para adelante, estar entrando a una madurez más estable, ya no es el jovencito que quiere cambiarlo todo, sino que ya está más centrado, ¿no? Por ejemplo, ese es viendo a Jesús a partir de los 30. Si ustedes ven, hay un solo pasaje de Jesús a los 12 años, ¿no? Que tiene también otro tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, cada etapa de la persona es interesante conocer, ¿no? Por ejemplo, un abuelito que va acumulando cosas, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, este abuelito, porque a veces también me ha tocado ver, ¿no? Este abuelito acumula cosas y uno va renegando, ¿no? Va diciendo, ay, ¿cómo va a guardar todo lo que se le da, ¿no? Pero este abuelito tiene una mentalidad y tiene una época en su vida que está haciendo eso, no quiere guardar todos sus recuerdos, ¿no? No quiere olvidarlos, no quiere perder esos recuerdos, ¿no? Incluso hasta de las cosas insignificantes, y es propio, ¿no? De la persona adulta eso.
Nosotros nos quejamos de que el abuelito no quiere salir de su casa porque tiene su gallina, tiene su pollo, tiene su chancho, tiene sus animalitos, tiene su chacra. Pero después, cuando lleguemos a viejo, nos daremos cuenta que también nosotros llegaremos a ese nivel. Entonces, miren cómo la psicología nos puede ayudar a comprender esos procesos y cómo podemos, a partir de eso, acompañar su vida de fe, ¿no? Cómo acompañar su vida de fe de esta persona que está viviendo esta realidad en estas distintas etapas de edades que tiene las personas, que tenemos también nosotros, ¿no? Los dinamismos psicológicos que mueven al hombre, la estructura de la personalidad. Hay personas que son más explosivas, hay personas que son menos explosivas, hay personas que tienen una paciencia infinita, hay personas que son más alegres, que son más, que puedes conversar automáticamente con ella, hay personas que se cierran. Las necesidades y aspiraciones más hondas del corazón humano, la psicología evolutiva, que es lo que mencionábamos hace rato, y las etapas del ciclo vital humano. Cuando llegamos a los 40, a los 50, los varones, empezamos un declive. Por eso es necesario conocer eso, ¿no? Cómo acompañar esas etapas. Se le conoce, en el caso de las mujeres, a esta etapa, bueno, a algunas etapas como la menopausia, y en el caso de los varones como la andropausia, ¿no? ¿Cómo acompañas a esas personas que están viviendo eso, ¿no? ¿Cómo acompañas su proceso de fe? Bueno, la psicología religiosa también. Hay un tema muy interesante es para profundizar sobre esto. No conozco mucho sobre este punto, pero sí en alguna medida hemos llevado algo de psicología religiosa, ¿no? Por ejemplo, la vida de San Pablo, viendo la Sagrada Escritura, qué mentalidad tenía San Pablo, ¿no? ¿Cuál era su carácter, ¿no? Religioso de San Pablo, ¿cuál es nuestro carácter religioso nosotros también? Bueno, hay un mundo de ciencias humanas que hay que conocer y las experiencias que abren al hombre al misterio de lo sagrado. Las ciencias sociales, uy, cuánto nos ayudan las ciencias sociales, la sociología, la antropología. Pero cuando tú vas a entrar a una comunidad nativa, a una comunidad, bueno, de nuestros hermanos no matziguengas, shipibos, conibos, ashánicas, yaneshas, la antropología nos ayuda mucho a comprender esas realidades de sus cantos, de sus vestimentas, de su habla, de sus costumbres, ¿no? Ahí está la antropología, la sociología también, en este mismo ritmo está. Y estos ámbitos de ciencias sociales que nos ayudan en el tema de relaciones, ¿no? Y proporcionan al catequista, al animador cristiano, un conocimiento del contexto social, cultural en el que vive el hombre y que afecta decisivamente a su vida. Por eso es necesario que en la formación de los catequistas se haga un análisis de las condiciones sociológicas, culturales y económicas, en tanto que estos datos de la vida colectiva pueden tener gran influencia en el proceso de evangelización. Por ejemplo, en tu barrio, en tu zona donde estás, ¿qué fiesta patronal se celebra? Hemos pasado junio y hemos celebrado casi la mayoría, todo Selva, ha celebrado el 24 de junio la fiesta de San Juan. ¿Por qué la tradición de ir al río? Algunos podemos, sin conocer, tal vez podemos malinterpretar y decir, ay, se están yendo a tomar, se están yendo a hacer lo que quieran. Entonces, y no comprendemos esa realidad. Cuando comprendemos esa realidad, podemos evangelizarlo y mejorar todavía esa realidad, ¿no? Pero si solo nos cerramos a decir que no es lo correcto, en alguna medida nos cerramos al diálogo con esa otra persona, ¿no? Entonces, este tema de conocer las ciencias sociales nos ayuda a aperturarnos, ¿no? Que es lo que ahora estamos haciendo también con el proceso del sínodo, la escucha atenta, ¿no? Estamos escuchando a los demás, qué es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, es importante. Yo a veces he preguntado, por ejemplo, la fiesta de San Juan, ¿por qué se van al río? No todos, obviamente, te responden de la misma manera. Algunos lo ven como una forma de diversión y otros dicen, es que queremos recordar a San Juan Bautista que bautizaba, ¿en dónde? En el río. Y se pasan toda la noche bailando, ¿no? Pero si lográsemos profundizar más con ellos este tema del bautismo, tema del río, tema del nuevo nacimiento con Juan, cuánta riqueza sería. Pero necesario conocer eso. El Juane, tan famoso Juane, ¿no? Que nosotros tenemos y que llevamos, ¿por qué tiene esa forma, no? ¿Y por qué se llama Juane, no? No es solo por la fiesta de San Juan, sino porque la decapitación. Entonces es una riqueza que a veces
nos ayude a entender estas ciencias sociales, ¿no? Porque nos vamos inmiscuyendo en una ley que tal vez no conocíamos. Comúnmente, por ejemplo, me puede pasar a mí, que yo vengo de la sierra a la selva, yo tengo mis propias costumbres, mi propia forma de pensar, mi mentalidad, y los de la selva también tienen otra mentalidad, nuestras comunidades nativas tienen otra mentalidad. Yo vengo de comunidad campesina, aquí es comunidad nativa, que es una cosa completamente, parecieran iguales, pero no son. Y tenemos que ir conociendo, tenemos que ir meditando todo eso, y eso nos ayuda a las ciencias sociales, ¿no? Y en este tema del saber, bueno, está básicamente esos dos ámbitos, ¿no? Repetimos, está el tema de la formación en estos tres elementos, Biblia, historia de la iglesia, el credo, la liturgia, la moral y la oración. Básicamente hay que tener como alma la Sagrada Escritura y el catecismo como una ayuda idónea, adecuada, que es un compendio de toda nuestra fe. Y también nos debemos de ayudar con el tema de las ciencias humanas. Está la psicología, está las ciencias sociales y todo aquel ámbito que nos ayude a conocer mejor la realidad de la persona con la que estamos interactuando, en la comunidad que estamos interactuando. Ese es básicamente el saber del catequista. Lo primero que hace el saber es llenarnos, hacernos madurar a nosotros para que después lo podamos transmitir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hemos terminado ya con nuestro segundo punto del saber, una de las dimensiones del directorio para la catequesis del 1997, nos aperturaba eso, ¿no? Nos falta el tercer ámbito, que sería la última patita del trípode, que sería el saber hacer. Luego de eso meditaremos ya con el nuevo directorio para la catequesis, que es esta, que también lo tienen ustedes en la plataforma. Hay algunas cosas interesantes que agrega este nuevo directorio para la catequesis, que sería bueno y creo que hay que seguir madurándolo. La lectura que hemos dejado por eso para el fin del curso es una tarea interesante que les va a ayudar a profundizar más sobre estas tres dimensiones del catequista o dimensiones de formación del catequista. Muy bien, vamos a terminar por esta noche esta clase y vamos a dar un tiempo para preguntas, ya sea sobre la tarea o ya sea sobre otra actividad del curso o sobre el tema de hoy mismo también, ¿no?